Para que podamos introducirnos al tema de potencial de acción, antes debemos de recordar algunas generalidades de fisiología. Primero, vamos a definir la palabra voltaje o potencial como la diferencia de cargas que existe entre dos puntos, de tal manera que si yo establezco un contacto entre estos dos puntos va a existir una corriente o transferencia de energía eléctrica. Todas las células tienen esta diferencia de potencial, la cual en reposo se va a caracterizar porque el lado extracelular va a ser positivo y el lado intracelular va a ser negativo. Si yo quisiera medir la diferencia de cargas existentes entre estos dos lados, tendría que realizar una medición con electrodos, valga la redundancia. Se coloca un electrodo de referencia en la parte externa y un electrodo de registro en la parte interna. Lo que yo alcanzaría a observar con esta medición es que existe una diferencia de potencial de entre menos 60 y menos 90 en promedio en todas las células. Bien, ¿y cómo es que se da esta diferencia de cargas eléctricas entre un lado y otro de la célula? Vamos a ir explicando cada uno de los factores que contribuyen a ello. Vamos a empezar, como tal, con la distribución de los iones. Dentro del organismo existe una gran cantidad de moléculas cargadas eléctricamente, tales como el sodio, el potasio, el cloruro y algunas proteínas intracelulares. Estas no se van a encontrar distribuidas de igual manera en el lado externo y en el lado interno de la célula. Si nosotros recordamos un poquito, vamos a saber que el sodio se encuentra en grandes concentraciones en el medio extracelular y en poca concentración en el medio intracelular. Totalmente opuesto al potasio. El potasio va a estar mayor concentrado en esta parte que en esta. El cloruro se va a encontrar en mayor proporción en el medio extracelular y las proteínas, dado que tienen que encontrarse en el interior de la membrana y que no pueden salir, bueno, pues se van a encontrar distribuidas en el medio intracelular. Para que podamos entender la diferencia de esta distribución de las cargas eléctricas, debemos recordar algunas de las características de nuestra membrana celular. La principal es la semipermeabilidad, la cual se refiere a que nuestra membrana no permite el paso de todas las moléculas, sino de algunas en particular. Este paso va a estar determinado sobre todo por proteínas transmembrana que funcionan como canales o como transportadores de membrana. Los que nos importan en este momento son los canales de tipo iónico. Como ya había mencionado, son proteínas transmembrana que se caracterizan por permitir el paso de un ion de manera específica. En reposo, nuestra membrana celular tiene una gran cantidad de canales de fuga de potasio. Como su nombre lo dice, estos tipos de canales permiten la salida como tal del ion potasio. Entonces, la primera condición que debe de cumplir la membrana celular es esta: canales de fuga que permiten como tal la permeabilidad de adentro hacia afuera, hacia el potasio. La segunda característica de nuestra membrana celular es que tiene una poca o casi nula permeabilidad como tal al ion sodio. Esto quiere decir que a pesar de que el sodio se encuentra en grandes concentraciones en el medio extracelular, no va a poder entrar en nuestra membrana porque no hay canales específicos para este ion. El tercer punto a tratar es la bomba de sodio y potasio. Si recordamos, la bomba de sodio y potasio es una proteína que se caracteriza por mover los iones en contra de su gradiente de concentración. Esto quiere decir que va a mover los sodios hacia el medio externo, donde están más concentrados, y los potasios hacia el medio interno, donde también están en mayor concentración. Esta bomba no es otra cosa más que una proteína que tiene función ATPasa, es decir, funciona a través de energía, y que va a determinar finalmente una distribución diferente en las cargas. Como podemos darnos cuenta, la bomba tiene que sacar más cargas eléctricas de las que introduce. Es por ello que esta bomba, o esta proteína, recibe el nombre de bomba electrógena, porque genera una diferencia de cargas eléctricas a través de la membrana. Entonces, en resumen, son esos tres los parámetros que vamos a considerar más importantes para determinar la diferencia en las distribuciones: una alta permeabilidad hacia el potasio, una poca permeabilidad hacia el sodio y la acción de la bomba de sodio y potasio. Ahora que ya sabemos un poquito más acerca de las características del potencial de membrana en reposo, de los factores que lo determinan y de la dinámica de los iones, podemos entonces comenzar a describir las fases del potencial de acción. La primera fase del potencial de acción se denomina fase de ascenso. Y se llama así porque si yo coloco un electrodo de registro dentro de mi membrana celular, me voy a dar cuenta que el potencial comienza a ascender, volviéndose cada vez más positivo. Entonces vamos a describir precisamente esta fase. ¿Cómo es que se da? Bueno, en nuestra membrana celular existen canales denominados canales de sodio voltaje dependientes. Estos canales con la célula en reposo normalmente se encontrarían cerrados. Sin embargo, ante un estímulo, los canales tienden a abrirse, permitiendo entonces la entrada del sodio del medio extracelular al medio intracelular, generando una corriente positiva en el interior de la membrana.
Esta corriente aumenta las cargas dentro de la membrana celular, las cargas positivas, haciendo que el potencial de membrana en reposo tiende entonces a ascender y a disminuir su negatividad. Recordemos que habíamos descrito una corriente de salida de potasio de manera normal dentro de la célula. Entonces, nuestra corriente de sodio va a contrarrestar precisamente a esta corriente de salida de potasio. Cuando la corriente de sodio supera a la corriente de salida de potasio, alcanzamos el denominado umbral. Vamos a definir umbral como la cantidad mínima de energía necesaria para generar el potencial de acción, y que va a ocurrir precisamente cuando esta corriente entrante de sodio supere a la corriente de salida de potasio. El umbral normalmente se encuentra a unos 15 milivoltios por encima de nuestro potencial de membrana en reposo. En la neurona, el potencial de membrana en reposo mide aproximadamente menos 70 milivoltios, de tal manera que el umbral se va a encontrar a unos menos 55 milivoltios. Sigamos describiendo entonces a nuestra fase de ascenso. Algunos libros hacen referencia a que esta fase comienza en un nivel al que nosotros denominamos nivel de disparo y que corresponde exactamente con el umbral que habíamos descrito antes, es decir, tiene un valor aproximado de menos 55 milivoltios. Se le denomina nivel de disparo debido a que es en este voltaje en el que se genera de manera súbita el potencial de acción. Nuestra fase de ascenso no puede crecer de una manera indefinida, necesitamos llegar como tal a un límite en nuestra célula. Este límite se considera que existe alrededor de los más 35 milivoltios y va a estar determinado por el cierre de los canales de sodio voltaje dependientes y por la apertura de canales de potasio diferentes a los que habíamos descrito al inicio. No son los canales de fuga de potasio los que se abren en mayor cantidad, sino unos canales especiales de potasio que se llaman canales sensibles a la despolarización. Estos canales sensibles a la despolarización permiten entonces la salida de una mayor cantidad de iones potasio, lo cual hace que comience la siguiente fase que vamos a describir a continuación. Haciendo un pequeño paréntesis antes de comenzar con nuestra segunda parte, es importante mencionar que la primera fase del potencial de acción, la fase de ascenso, también se le denomina fase de despolarización. A la segunda fase se le conoce entonces como fase de descenso o fase de repolarización. Recapitulando un poquito, recordamos que en la fase de ascenso aumenta la corriente de entrada de sodio en nuestra célula hasta llegar a un límite en el que se cierran los canales de sodio y voltaje dependientes y se abren los canales de potasio sensibles a la despolarización. Estos canales de potasio también se conocen como canales de potasio rectificadores tardíos, precisamente por la acción que tienen de abrirse mucho después del inicio del potencial de acción. El aumento en la salida de potasio y la disminución en la entrada de sodio comienza a provocar que nuestra membrana regrese al potencial de membrana en reposo al que estaba en un inicio. Sin embargo, existe una etapa que nosotros podemos denominar post-hiperpolarización y que se denomina así porque al permanecer más tiempo abiertos los canales de potasio rectificadores, nuestro potencial pasa del potencial de membrana en reposo hacia un estado un poquito más negativo. Por eso se le conoce como hiperpolarización. Para finalizar vamos a hablar del periodo refractario, definiéndolo como aquella etapa o periodo de nuestro potencial de acción en el cual la célula no va a ser capaz de responder de la misma manera ante un estímulo en comparación a cómo lo haría en su estado de reposo. El periodo refractario se divide en dos, periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, los canales de sodio, que recordemos que en esta parte se abrieron y aquí se inactivaron, van a permanecer totalmente inactivos, por lo cual la célula no va a ser capaz de responder ante ningún estímulo por mayor que éste sea. El periodo refractario absoluto ocupa aproximadamente un tercio de nuestra repolarización, como lo podemos ver aquí. Ahora sigue el periodo refractario relativo, en el cual los canales de sodio comienzan a pasar de nuevo a un estado que permite que ellos puedan responder de nuevo ante un estímulo. Sin embargo, como algunos todavía se encuentran en estado inactivado, vamos a necesitar un estímulo superior al que normalmente ocuparíamos cuando la célula está en reposo. Además de que debemos mencionar que existe una etapa de poshiperpolarización que ya habíamos explicado antes. Este es uno de los factores que también contribuye a que el estímulo que se debe de aplicar sea mucho mayor al que normalmente utilizaríamos, porque ya no son menos 70 milivoltios, sino un poco más negativo el potencial de membrana.